Buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Espero que hayan amanecido bendecidos, porque yo amanecí bendecida. Yo no sé ustedes cómo amanecieron, pero yo le doy gracias a Dios por un día más de vida que Dios me dio. Le doy gracias a Dios porque nuevamente estoy con ustedes trayendo una hermosa reflexión. Y en este hermoso día ah, traigo una reflexión de Jeremías 33:3. Así dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La verdad, a mí me gusta leer la palabra, me gusta compartir la palabra. ¿Por qué me gusta compartir la palabra? Porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde debemos de alimentar nuestra alma, donde debemos de practicar la palabra de Dios día a día, momento a momento, minuto a minuto. Tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. ¿Qué pasa cuando uno no se agarra de la mano de Dios? Nos pasan muchas cosas, hermanos. Están pasando muchas cosas tremendas. ¿Qué dice uno? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Porque no ponemos nuestras vidas en las manos del Señor Jesucristo. Y a mí esta palabra me pareció muy hermosa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice en Jeremías 33:3. Jeremías estaba en la cárcel, estaba privado de su libertad y él no sabía qué hacer. Y Dios le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Se imaginan usted a una persona que está privada de su libertad, que está encarcelada? Si uno a veces en la casa se siente así, se imagina estando entre cuatro paredes sin poder salir. No sabemos en aquel tiempo, cuando Jeremías estaba en la cárcel, no sabemos cómo eran las cárceles. No sabemos qué tipo de situación estaba viviendo, que él estaba tan triste que no sabía qué hacer. Y como Jesús, como Dios conocía el corazón de Jeremías, él le dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Jeremías empezó a clamar al Señor, ¿verdad? Que lo sacara de ese lugar, que lo sacara de ahí. Pero saben una cosa, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Jeremías tenía un propósito allí donde estaba en la cárcel. A lo mejor Dios quería que él le buscara. Yo no sé cuál era el propósito de Dios que tenía para Jeremías en ese lugar. Porque usted y yo nacimos con un propósito. Usted y yo nacimos con una misión. Y tenemos que cumplir esa misión. Así Dios nos tenga que pasar por donde nos tenga que pasar. A veces pasamos por desiertos, hermano. Desiertos, hermano, que uno dice: ¿por qué tuve que pasar en este lugar? Yo he pasado en desiertos, hermano. ¿Qué es un desierto? Donde hace falta agua, donde uno tiene frío, donde pasa uno hambre. Son desiertos difíciles que a veces uno le pregunta a Dios: ¿por qué pasé por aquí? ¿Por qué tuve que pasar por este lugar? Pero Dios es grande y maravilloso, y el desierto no dura para toda la vida. Todas las cosas tienen fecha de caducidad, y cuando pasamos por un desierto, Dios sabe hasta cuándo nos va a tener en ese desierto. Y en Jeremías, como les acabo de decir, él estaba en la cárcel, él estaba privado de su libertad. Y muchos estamos privados de la libertad espiritual, hermanos. Muchos estamos encerrados en un ambiente espiritual que no se abre en nuestra mente. A Jeremías, cuando él estaba en la cárcel, Dios le habló y le dijo: clama a mí. Y les voy a contar un pequeño testimonio. Yo una vez, bueno, no una vez, ¿verdad? Siempre tengo 2 hijas y 8 nietos, pero antes solamente tenía 2 hijas, ¿verdad? Pero Dios me ha bendecido con 8 nietos también. Bueno, 9, pero uno está en el cielo. Entonces,
yo un día estaba hincada de rodillas clamando por mi hija, clamando por mis hijas, diciendo, Señor, mira mis hijas, Señor, ¿por dónde están? ¿Por dónde están pasando? Señor, no están caminando como tú quieres, Padre. Y yo estaba clamando por mis hijas y siempre de que me hinco a orar y me hinco a pedirle a Dios que sea Él guiando los pasos de mis hijas, que sea Él, porque sabe una cosa, aunque nosotros somos madres, nosotros no conocemos los sentimientos de nuestras hijas, nosotros no conocemos el corazón de nuestras hijas, nosotros no sabemos qué piensan nuestras hijas o nuestros hijos. El único que conoce los pensamientos, el único que conoce qué hay en el corazón de cada uno de nosotros es Dios. Nosotros no sabemos, hermano. Por eso yo en ese momento le decía, Señor, yo te pongo a mis hijas. Y en especial en una, ¿verdad? Porque no estaba verdaderamente en el camino del Señor. Se estaba desviando del camino. Entonces yo clamaba al Señor por mi hija y yo estaba de rodillas diciendo, Señor, ten misericordia de mi hija. Antes de ser mi hija es tuya, Señor, y yo estaba clamando, derramando mis lágrimas y diciéndole, Señor, yo la pongo en tus manos porque solamente en tus manos puede ella estar segura, porque en tus manos hay liberación, porque en tus manos hay salvación, porque en tus manos hay todo, Señor. Y yo la voy a poner en tus manos porque no hay un mejor lugar en que nosotros pongamos a nuestros hijos, en que nosotros pongamos a nuestros nietos, sino que en las manos del Todopoderoso, del que todo lo puede, del que todo lo sabe, del que todo lo arregla, del que todo lo compone, del que Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y yo ponía a mi hija en sus manos. A mis dos hijas las he puesto en sus manos. Pero en ese momento estaba yo clamando por una en especial. Porque no sé si a usted le ha pasado que a veces usted clama por un hijo, por una hija o por un hijo, especialmente por uno. Claro, diario clamamos por todos. Diario pedimos la misericordia de Dios por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestros padres. Pero ese día yo estaba clamando exactamente por una de mis hijas. Y tengo la costumbre que cuando me hinco a orar, cuando me hinco a clamar por una persona en especial, me levanto de donde estoy orando y abro mi Biblia. Y abro mi Biblia y veo que Dios me dijo, que Dios me contestó, porque Dios puede contestarnos, hermano. Dios puede hablar con cada uno de nosotros. Y yo recuerdo que cuando yo me levanté y empecé a leer mi Biblia y a ver qué Dios me había dicho, así como le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En cuanto yo abrí mi Biblia, hermanos, me encontré con Jeremías 31:16 y les voy a leer esta bendita palabra y les voy a decir que Dios me contestó. Y cuando Dios me contestó esa palabra, hermanos, si yo estaba llorando, si yo estaba, pues, con un corazón quebrantado, hermanos, Dios me quebrantó más cuando yo leí esta palabra. Y se las voy a leer en el nombre de Jesús. Y así dice Jeremías 31:16. Así dice Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverá de la tierra del enemigo. Y como esas palabras, pues la verdad no fueron tan entendidas para mí. Sí entendía. Entonces yo tengo una Biblia con la nueva traducción, que es Nueva Traducción Viviente, donde pues uno le entiende mejor. Y abrí mi Biblia y yo dije, sí le entiendo a unas cosas, pero a otras no. Y la abrí y lo leí. Y así dice en la Nueva Traducción Viviente, en el nombre de Jesús, dice esta bendita y hermosa palabra. Dice, pero ahora esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo, dice. Y ahí me di cuenta que Dios estaba escuchando mi oración.
que Dios me estaba contestando. Tienes salario, esas lágrimas que tú estás derramando. Ahí hincada de rodillas hay un pago por tus lágrimas, hay un pago por tu súplica, hay un pago por tu oración. Y tus hijos volverán de la tierra lejana del enemigo. Y es verdad, hermanos, porque cuando nuestros hijos andan en malos caminos, se alejan de uno. ¿Por qué se alejan? Porque el enemigo los quiere tener lejos. ¿Para qué? Para que no vean ni sientan la bendición que Dios tan grande tiene para ellos y para cada uno de nosotros. Así como uno anduvo, porque yo creo que todos anduvimos pisando la tierra del enemigo, pero Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios dice que Él miró a la tierra y no miró ni siquiera a un justo. Todos pecábamos, todos estábamos en el pecado. Que hoy, ¿verdad? Que Dios ha tenido misericordia de nosotros y que ha alumbrado a nuestro corazón su palabra y que podamos entender, así como le habló a Jeremías, así como me habló a mí, así le puede hablar a usted en un problema. Muchas veces decimos, Dios no me escucha. He orado y Dios no me escucha. Hermanos, la oración tiene poder. Una oración tiene poder y no podemos decir, Dios no me escucha. He estado orando tanto tiempo y Dios no me escucha. No, hermanos, sí nos escucha. Aquí estoy yo, que soy el fruto de una oración, de que alguien dobló rodillas por esta sierva. Alguien dobló una rodilla y lloró delante de la presencia de Dios. Y Dios tuvo misericordia de mi alma. Así que si usted tiene una aflicción, si usted tiene un dolor, si usted tiene una petición, si algo está pasando en su vida, lea Jeremías 33:3 y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es, hermano, lo que no conocemos? No conocemos la misericordia de Dios, no conocemos el amor de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo oraba a Dios, yo le pedí con todo mi corazón. Y esto fue lo que Dios, en su infinita misericordia, a mí me contestó. Así como le contestó a Jeremías, así me contestó a mí. Así como Dios llamó a Jeremías, ahora Dios nos llama a nosotros a orar. Puedes ver estas cosas y puedes ver estas cosas espirituales. Si tú clamas a Dios, tú vas a empezar a conocer las cosas espirituales. Pero si tú no escudriñas las escrituras, si tú no te acercas a la presencia de Dios y le pides con todo tu corazón, entonces no vas a conocer esas cosas grandes y ocultas, esos misterios que Dios tiene para ti y para mí, porque Dios tiene cosas grandes que nos puede enseñar. En Efesios 1:18 dice la bendita palabra en el nombre de Jesús: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura. Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia, dice la palabra. En Efesios 1:18, esa es Nueva Traducción Viviente, y en la Biblia de las Américas dice así también en Efesios 1:18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en los que ellos
empiezan a conocer su palabra. ¿Cuáles son los santos? Aquellos que creen en Él, aquellos que han puesto su confianza en el Todopoderoso, aquellos que han entregado su vida, aquellos que le han permitido a Dios que tome el control de sus vidas, que tome el control de sus pensamientos y que tome el control de su corazón, que tome el control de su caminar. Y en Santiago 4:8 dice así la bendita palabra de Dios en el nombre de Jesús: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Aquí nos habla un poco fuerte y quizás la gente diga, ¿por qué nos habla tan fuerte? Y nosotros, porque hemos sido tan testarudos, que no hemos puesto atención a la palabra o no nos ha gustado escudriñar la palabra de Dios. Y Dios nos habla duro, hermanos. Duro, pero más duro yo creo que somos nosotros en entender su palabra, en arrimarnos a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para conocer su misericordia. Y en Juan 16:33 dice así la bendita palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Así dice en Juan 16:33. ¿Quién fue el que venció al mundo? Jesús, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Yo no sabía que alguien había pagado un precio por mí. Yo no sabía que cuando yo viniera a los pies de Cristo arrepentida, Dios había pagado por mis iniquidades. Dios había pagado por mi dolor. Dios había pagado un precio para que yo fuera libre de las ataduras del mundo. Esas son las cosas grandes y ocultas que cuando usted escudriña las Escrituras se va a dar cuenta que Dios ha pagado un precio por usted y por mí. Y que usted acérquese a la presencia de Dios, escudriñe las Escrituras, tenga una comunión con aquel que nos puede hacer libres de las ataduras del mundo. Y en Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese nomás lo que dice Isaías 41:10: no temas, porque yo soy tu Dios. Contigo, no temas, porque yo soy tu Dios y estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así dice en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, dice. Pero ahí le habla a Josué. Pero hoy le habla a usted y me habla a mí. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, así estés en la cárcel, así estés en el hospital, así estés en tu casa pasando por una mala situación, así tu esposo esté pasando por una mala situación, tus hijos. Dice: clama a mí y yo te responderé. Y vea lo que dice Jeremías 31. Jeremías 31:16. Vea lo que dice. Así dice Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverá de la tierra del enemigo. O sea, ahí Dios me dio una promesa, que por más que mis hijas anden en un valle de sombra de muerte, Él
las librará de ese camino. Él me lo prometió y yo tengo fe porque Él me lo dijo cuando yo estaba clamando a Él. Y dice en Josué, ¿verdad? 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Tenemos que esforzarnos. Y en el Salmo 103, es un salmo tan hermoso, hermanos, que si usted se pone a escudriñar la palabra, Dios nos habla a usted y a mí, pero tenemos que abrir las sagradas escrituras.